en donde estos últimos años, es verdad, que llevamos 3 años seguidos con premios Planeta, pero he dicho, tan pesados de Planeta. Y yo, vamos a Penguin Random House, vamos a Ediciones B, que es muy buena editorial, sobre todo porque es la mía nueva. No, esto no ha sido convoluto. Pero es verdad que por hacer una variación de algo que, bueno, yo creo que va a ser más que interesante. Para comenzar, bueno, para los que no conozcan, soy Javier Santa Marta, escritor también, o al menos lo intento, porque lo que voy a venir es a aprender de un maestro auténticamente. Y antes de nada, darles la enhorabuena. Han elegido ustedes el acto cultural del día. Que si magia borrás, que si musiquita en la calle, estamos tontos, estamos en los 80, o sea, no favor, o sea, yo la magia, estamos tontos. Ustedes saben elegir gente de criterio, así me gusta, con lo cual yo creo que hoy lo vamos a pasar bien, y es la idea, con alguien que bueno, si están aquí muchas veces lo conocerán, y si no, lo van a conocer después de que vayan a coger varios de sus libros, porque ya que está aquí el autor hay que coger varios, para que además ya se le queden dedicado, más los regalos que hay que aprovechar, de alguien que además, claro, dice, bueno, alguien de novela histórica, pues puede ser, pues no sé, alguien pues más relacionado a humanidades. Ingeniero industrial, creo que es verdad, ¿no? Sí. O sea, un enfermo, vamos, o sea, un enfermo. Pero es que, perdón, Gonzalo, sí, los ingenieros son gente rara, pero es que es tan rara que también es licenciado en historias. Y también tiene un máster en arte. Ahora, estoy diciendo, por favor, para. O sea, los demás queremos ser gente normal. O sea, claro, al final acaba escribiendo 11 novelas, pero no contento con eso, encima dirige 2 castillos. Sí, no han oído bien, castillos, o sea, renovados, reformados, en los cuales además pues pueden visitarlo, o sea, es fácil verlo y tal, o sea, que es un sitio como, que claro, casa rural, un castillo, no sé cómo llamarlo, y un hotel es una ordinaria, pero son castillos, y es más, en uno de ellos vive. Así escribe novela histórica todo Cristo, o sea, no vale. Dice, no, estoy aquí, claro, el tío bajando por la... Yo me lo imagino, el tío subiéndose a las alminas, a la almenara, o sea, bajando y tal con una antorcha a bajar las estas. Entonces, claro, diciendo, se le aparece Isabel la Católica, se le aparece quien quiera, o sea, es una cosa espectacular. Y claro, luego, por otro lado, es verdad que él tuvo una trilogía precisamente sobre esa época de los castillos muy interesante, la biología que tuvo sobre el Nuevo Mundo con esa reina Isabel, por la cual, le voy a hacer un pequeño spoiler, que ya saben ustedes que aquí estamos en el lugar donde se hizo en San Lorenzo del Escorial el primer campeonato internacional de ajedrez del mundo, que se hizo en San Lorenzo del Escorial con Felipe II, nos ganó un italiano, maldita sea, siempre los mundiales siempre tienen que aparecer ahí a jorobarnos. Otra de las cosas es que a la gente ajedrez, aquí como no sabemos, como no hay ciencia, como somos un poco borricos, pues el primer campeonato internacional. Y lo segundo, que la reina, todos me imagino que ustedes sabrán también más o menos jugar al ajedrez y tal. Yo sé jugar, no quiero decir que se me sé los movimientos, jugar no, porque fallo siempre. Pero la reina realmente no tenía un movimiento como el que tenía ahora, hasta que efectivamente dieron honor precisamente a la reina Isabel la Católica, porque es una mujer ya que tenía ese dominio y ese poder, pues se hizo bien que en homenaje suyo acabó teniendo esa posibilidad de hacer lo que le dé la gana. Básicamente lo que hace cualquier mujer, sea reina o no. O sea, pero en fin. Con lo cual, sobre todo también vamos a tener la suerte de que estamos en pleno Zurdo Tour. De verdad que yo, claro, viene con la mujer, con la niña, se ha traído, porque claro, me imagino que estará escribiendo al dictado, o sea, en su autocaravana, toda tuneada, está ahí, porque yo no sé ni de dónde saca tiempo, porque de vez venga a estar por toda España. Y cuando diciendo, bueno, pues a ver si... Nuevo libro de Luis con la madre que le trujo, o sea, pero ¿cuándo lo ha hecho? O sea, no lo sé, como lo hace ahora, no las preguntas que lo va a hacer, porque ya digo que este es el nuevo libro, que lo tenemos también dentro de la exclusividad que tenemos, la posibilidad de tenerlo recién sacado, y en donde nos vamos a jugar con Goya. A jugar con Goya, esos últimos años y estertores en el fondo de la Inquisición, y a ese Madrid tan interesante, tan lleno de fantasmagorías y de aspectos. Pero bueno, aquí insisto, quien tiene que hablar sobre todo es Luis, y yo lo único que voy a hacer es preguntas, y ustedes, por supuesto, estarán más que invitados también para hacerlas. Pero de primeras, ¿cómo te ha sido también? Porque en el fondo has hecho, es verdad, un cambio muy radical, siempre estabas como en un principio más a gusto en la edad moderna, tuviste ese libro sobre Lepanto también, que ya hace unos años que está también reeditado, has estado efectivamente en el principio de la Edad Moderna, has estado en los castillos, pero de pronto has hecho un salto cualitativo y te has ido a Goya. Cuéntanos. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a todos
por venir. Muchas gracias a Javier Santa Marta por invitarme y al Ayuntamiento de aquí de San Lorenzo de Escorial. La verdad es que es una alegría estar en un sitio tan especial. Mi hija no había estado nunca, mi hija pequeñita, tiene 5 años y queríamos también que estamos aprovechando estos viajes por España presentando la novela también para que mi hija vaya conociendo España desde muy pequeñita, que yo creo que es algo muy, muy importante, invertir tiempo en los niños, llevarlos a los museos, llevarlos a los edificios, aunque sean muy pequeñitos. No se entera de nada, sí que se entera. No, sobre todo tu hija, que tiene un peligro, 5 años, unos ojazos tremendos, se come, es una esponja de sí, pero se enteran. Yo esto porque ahora estaba pensando cuando estábamos viendo el Escorial, hace poco estuvimos en Toledo y la llevamos a la Catedral de Toledo y la niña vio cosas en la Catedral de Toledo que yo no me había fijado. O sea, que esto es importante también, ¿no? Entonces, es algo yo creo que valorar, ¿no? El tema de unir siempre a los niños con la historia y el patrimonio. Y os vengo a presentar efectivamente la última novela, como dice Javier. Muchas gracias por las referencias al tablero de la reina, que es una novela ambientada en el mundo del ajedrez. Y ¿por qué yo elijo, en este caso, Goya, o en otro caso el ajedrez, en otros los libros? Yo lo que hago es, y doy esos saltos de épocas, porque lo que hago yo es elegir un tema. No una época ni un personaje histórico. Primero elijo un tema. Entonces, por ejemplo, con el tablero de la reina que comentabas, yo dije, quiero hacer una novela sobre el ajedrez. ¿Y por qué? Sí, ¿por qué sobre el ajedrez? Pues porque el ajedrez moderno que jugamos en España, que jugamos en el mundo, mejor dicho, se inventó en España. Es que eso no lo sabe la gente. O sea, el ajedrez es un juego que venía de la India. Bueno, hay gente que dice que viene de Roma, pero bueno. Es un juego que viene de la India, pero es un juego que va evolucionando y es un juego que originalmente no hay ninguna figura femenina. No hay ninguna figura femenina. Y cuando se introduce la figura de la reina, pues tiene unos movimientos muy defensivos. Y de repente, en el siglo XV, al final del siglo XV, la reina del ajedrez se convierte en la figura más poderosa del juego. ¿Ya? ¿Con qué coincide? Pues con el reinado de Isabel la Católica. ¿Y cuál es el documento más antiguo que existía en el mundo donde aparecían las nuevas reglas del ajedrez? Pues era español. Y el segundo documento, ¿de dónde era? Español. Y el tercer documento, ¿de dónde es? Español. Entonces, ahora me tendrá que venir alguien a rebatir, algún francés, algún alemán, algún inglés, que me encuentre documentación más antigua sobre los movimientos del ajedrez y que lo haga coincidir con una reina tan especial como Isabel la Católica. Y aprovecho para hablar en ese momento de Isabel, del final del siglo XV, pero el tema es el ajedrez. El tema es el ajedrez. Pues aquí ocurre lo mismo. El tema es el arte. El tema es el arte. Entonces, claro... Voy a ser el cliffhanger que digas, ¿no? Sí, pero es la excusa. Es la excusa, sí, es el arte, claro. En este caso era más complicado, porque el ajedrez obligatoriamente te llevaba... Bueno, obligatoriamente miento, porque también pensé ambientarlo en el siglo XIII con Alfonso X el Sabio, que sabéis que hace un libro muy importante sobre los juegos que está en la biblioteca. Es el único ejemplar del mundo que queda. Es muy importante. Entonces, me tentó mucho. Y de hecho, empecé... Pero me di cuenta que daba mucho más juego ambientarlo en época de Isabel y sí, en época de Isabel hacer referencias a este famosísimo, importantísimo árbol de los juegos de Alfonso X el Sabio. Entonces, claro, la pregunta con la que arranca la novela es ¿qué es el arte? Porque es una pregunta muy compleja. Morirte de frío, ¿no? Es un clásico, ¿no? Sí, es un clásico, sí. ¿Qué es el arte? Morirte de frío. Vamos, perdón, ya me callo, sí. Es una pregunta muy compleja porque si lo preguntamos aquí, pues tendréis diferentes respuestas. Para Javier el arte será una cosa, para mí será otra. Si se lo preguntas a un griego del siglo IV a.C. será otra cosa, ¿no? Si se lo preguntas a alguien de dentro de 100 años te dirá que antes es otra cosa. Entonces es una pregunta muy compleja. Y digo, ¿y quién me va a responder esta pregunta tan compleja? Y digo, pues sí, yo sí que me la va a responder. Me va a responder Goya. Me va a responder Goya porque Goya se hace esa pregunta y porque Goya en el fondo la responde. Digo, claro, el problema aquí es que Goya es una figura muy complicada históricamente hablando, porque para empezar es muy longevo, vive 84 años, pero claro, 84 años de principios del siglo XIX. O sea, háganse ustedes los paralelismos, ¿no? Que es como vivir ahora 100, no lo sé, puede ser algo así, ¿no? Y es que vive 4 reinados, si contamos el de José Bonaparte, vive la Guerra de Independencia, va a vivir la proclamación de la Constitución de Cádiz, el pronunciamiento del Riego, y va a terminar exiliado en Francia, medio exiliado, muere en Francia. No sé, que si saben que incluso la vida después de, o sea, lo que ocurre después de la muerte de Goya es interesantísimo hasta hace 4 días. Goya se ha desenterrado en Francia y tiempo después el gobierno español
se acuerda, dice, hombre, tenemos... En Burdeos, creo. Sí, en Burdeos, que tenemos a Goya enterrado en Burdeos. Igual sería buena idea recuperarlo y traerlo aquí y enterrarlo en Madrid, ¿no? Y si ahí lo que ocurre, van a buscarlo, abren la tumba y si ahí lo que ocurre cuando la abren, que le falta la cabeza, que no tiene cabeza. Es que alguien antes ha abierto la tumba y se ha llevado la cabeza de Goya. Es una historia tremenda lo de la cabeza de Goya, por supuesto no tiene nada que ver con la novela, pero os lo digo como ejemplo. Y resulta que ahora en la Academia del Cine Español deciden dar unos premios que son los Goya. ¿Y quién regalan? ¿Qué dan de premio? La cabeza de Goya. Que parece que se están pitorreando de... No, sí, no han estado ahí muy hábiles. ¿Y por qué Goya? El cine te dice, no, porque es muy cinematográfico. Bueno, cinematográfico, a mí me han dicho que simplemente es porque el nombre era corto, Goya. Y sencillo. Por ejemplo, poner Buñuel, pues ya metías ahí la E, era más complicado. No, Goya era más sencillo. Y daos cuenta si sigue siendo atemporal Goya, que este mismo mes ha habido hasta 3 noticias sobre Goya. El Estado ha ganado un pleito que había con la tabacarera, ¿cómo es? Con una tabacarera con unos cuadros de Goya que había en el Archivo de Indias de Sevilla, y al final han vuelto al Estado. Y el 10 de abril se celebró la efeméride del 40 aniversario del regreso a España de un cuadro importantísimo, que para mí casi es mi favorito de Goya, que es el de la Marquesa de Santa Cruz, que le tenéis en la misma sala que las Majas y que sale en la novela, en la parte final de la novela, ese cuadro importantísimo, pintado en 1805. Pero ¿qué ocurre? Que en 1939, antes del encuentro de Hitler con Franco en Hendaya, su jefe de seguridad de las SS se da una vuelta por Madrid y pasa por el Prado y ve el cuadro. Y se queda enamorado del cuadro porque, bueno, es la Marquesa de Santa Cruz, recostada, un poco como si fuera una maja, y tiene un gran instrumento musical, una especie de lira, pero que realmente es una guitarra. Bueno, pues en esa guitarra Goya dibujó un símbolo que recuerda a una cruz gamada. Entonces, este personaje alemán la ve, se queda alucinado y dice que Goya hace más de 100 años pintó esto. Y Franco ahí es muy hábil y dice, ya sé lo que va a hacer, se lo voy a regalar a Hitler para mejorar las relaciones internacionales entre ambos países. Y se lo expropia a su legítima dueña y se lo va a entregar, pero como ya sabéis que las cosas tampoco terminaron, no fueron a más, al final no se lo entrega, vuelve a la propietaria, pasan los años y la propietaria en la década de los 80, ¿qué hace? Venderlo. Y pone una cláusula que es que no puede salir de España. ¿Qué crees que ocurrió? Que salió de España claro. Al momento. Primero Zúrich, luego Inglaterra y luego fue ofrecido al Museo de Los Ángeles. Y ahí intervino el gobierno español y empezó un pleito famosísimo porque fue un ejemplo de la recuperación del arte sacado legalmente de un país. Y el cuadro volvió. Y entonces, desde abril se había celebrado el aniversario del 40 aniversario de la vuelta del cuadro. ¿Por qué os cuento todo esto que no sabe la novela? Para que veáis lo complicado que es la vida de Goya, que incluso después de fallecido es larguísimo y pasan, y bueno, eso, le contan pocas cosas de todo lo que va ocurriendo. Entonces el problema es que a mí me costó, o sea, esta idea viene desde años atrás, de por lo menos de hace 5 o 6 años que yo vengo trabajando, porque lo que necesitaba era encontrar qué Goya me iba a responder a la pregunta, porque hay muchos Goyas, 84 años, no tiene nada que ver el Goya joven de Zaragoza, el que llega a Madrid, el que se va a Burdeos, el de la Guerra de Independencia, el de los gobiernos más ilustrados, el de regreso de Fernando VII, son muchos Goyas, ¿no? Entonces tuve que encontrar los caprichos. Hasta que no encontré la historia de la publicación de los caprichos, no encontré la manera de arrancar la novela. De todas maneras, yo siempre cuando me piden además que presente o hable de una novela, lo que no me gusta hablar es de la novela. Claro. Porque es tontería, o sea, Goya muere. Lo siento por el spoiler, había que decirlo, pero bueno, para que tampoco sea... Pero es verdad, y es muy difícil muchas veces estar hablando de un libro y nosotros de una novela que no podemos empezar. Porque claro, aquí es que al final la acabas liando, o sea, y a veces... no os acordáis que el año pasado cuando vino Don Jorge Díaz en uno de los Carmen Mola dice, bueno, tengo que hablar de un muerto, pero menos mal que es en la primera página, o sea, entonces no se preocupe, porque como ya aparece, pero es verdad que es que hay, bueno, yo cada vez ahora mismo, el cine es otra forma de libros, yo ya me veo los trailers y diciendo, ¿qué de películas estoy viendo? Porque yo ya no me la veo la película, o sea, yo digo, no, venga, ya no me contéis el final, que ya me lo imagino y si no, no me gusta, pero que me habéis contado la película entera, ¿no? Y es verdad que con Goya pasan muchas cosas, porque es un pintor que todo el mundo dice que es su favorito, todo el mundo dice las 2 o 3 obviedades, yo creo que efectivamente es
una marca que junto con Velázquez son los más reconocidos también de manera internacional. Velázquez tiene una vida interesante en el Ministerio del Tiempo, básicamente, que es verdad que también la ha recuperado, y es un personaje muy bien llevado y con mucho cariño, pero Goya, que también tenemos algunas películas que se ha hecho precisamente con Paco Rabanne, y se han hecho algunas cosas, pero mira, hace poco incluso, y perdón un poco por hablando, porque claro, te has tenido que empapar de Goya, te has tenido que empapar de su arte. Hay cosas que ya incluso hacemos exégesis de lo que a lo mejor es una cosa muy, muy tonta o más parecida. Hay un famoso cuadro de un perro, que es la cabeza de un perro, que incluso hace poco ha salido y todo el tema. Pero eso no era un cuadro, es que era un fresco, estaba sobre una pared. Pero lo ha tenido que arrancar. Claro, toda la exégesis que se ha hecho del perro sufriendo, no sé, el tema, y seguramente el cuadro original era un perro mirando unos pajarillos, que no era el tema, o sea... Lo era, sí. Claro, y no hay ninguna cosa, el perro ahogándose, se ve ahí lo que es la pasión del perro solitario. Lo oyes hablar, y además hace poco, además ha sido también no sé, había un Kevin Spacey, un tío muy conocido ahora con la esta que han hecho del Prado, como también todos sus cuadros de los caprichos. O sea, ha habido llegado un momento dado en que Goya, el problema es que también o sea, joder, si se le interpreta a Picasso, pues imagínate, oye, pues no, pues tenía que ser más fácil. Pues no, o sea, ¿por qué? Porque hay muchas lecturas. El del perro que dices, efectivamente, claro, para empezar, lo llamamos pinturas negras. Claro, eso se llama pinturas negras desde 1930. No son las pinturas negras, eso pues en 1930 se le puso ese nombre y bueno, y ahora quitarlo, ¿no? De quitarlo. Claro. Son frescos. Goya lo que hace es, cuando ya está en la época final de su vida, un poco cansado, descontento, ya el tema político le hace menos gracia, pues se compra una casa de una segunda vivienda, como lo que se llama, de recreo, a las afueras de Madrid, porque lo que copia es a su mejor amigo de Zaragoza, que es Martín Zapater, que tiene exactamente lo mismo. Su mejor amigo pues, era un terrateniente y siempre había tenido una casa, y Goya lo que le gustaba era eso. A Goya le gustaba cazar, y le gustaba eso. En la época final de su vida, que tiene dinero, dice, pues yo quiero vivir como mi amigo, en una casa, a las afueras de Madrid, ya quiero tener poco contacto con Madrid. Se compra una casa que es la Quinta del Sordo, pero que se llamaba así, o sea, que no es la Quinta del Sordo por Goya, es que era de otro hombre que fue sordo, casual. También le daría gracia, imagino, a Goya, conociéndolo. Y claro, la decora, entonces la pinta, y hace todas esas pinturas, entre ellas la del perro. ¿Qué ocurre? Que a finales del 19, cuando se ha puesto muy de moda Goya en el extranjero, viene un francés, siempre tiene que ser un francés, esto también es verdad, y la compra, ¿para qué? Precisamente para arrancar las pinturas con la técnica del estrapo, una técnica muy agresiva y ya ilegal en ese momento de la historia, pero que se sigue aplicando también a principios del siglo XX, haciendo barbaridades. Y claro, al tú arrancar las pinturas del fresco y pasarlas al lienzo, que es en lo que consiste, pues se pierde información. Claro que se pierde información. Entonces, el perro también es un pájaro. ¿Sabéis? ¿Y por qué lo sabemos? Porque se hicieron fotografías antes. Y esas fotografías se han recuperado, se han trabajado, se han estudiado y se ha visto que hay mucha más información. Parece ser que el de los garrotazos también es un poco distinto. Las piernas no están ahí, no están enterradas. Entonces también cambia un poco el concepto del cuadro. ¿Lo recordáis, no? Que están como enterrados hasta la rodilla. Los garrotazos, sí. Pues no están enterrados, ¿de acuerdo? Y hay más cosas. Y luego la disposición de los cuadros era muy importante, no era tan oscuro, bueno, muchas reinterpretaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Goya es un pintor muy complejo, y un artista tampoco te tiene que explicar su cuadro. Claro, es que, claro, también eso es lo bonito, ¿no? Que para alguien piense una cosa, otro diga otra. Los caprichos de Goya, que son la base de la novela, son tan complicados en época de Goya, tan complicados, que lo que empiezan a hacer, esto yo hice una novela, los propietarios de los caprichos de la época, bueno, los caprichos es un libro, no sé si lo sabéis, los que no habéis leído la novela, estos caprichos que vemos enmarcados y colgando de multitud de museos de España. En Madrid los tenéis en la escuela, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, cerca de la Puerta del Sol. Sí, tenéis las estampas, todas, y luego, que es lo realmente importante, las planchas de cobre, porque se conservan todas y están allí expuestas. Entonces tú ves la plancha y ves la estampa, ¿de acuerdo? Pues concretamente de los caprichos, estas 80 estampas, bueno, son 85, pero yo luego utilizo solo 80. Esas otras 5 se conservan, no se conservan las planchas, pero sí tenemos pruebas de estado, pero esas están en el Museo del Prado, ¿de acuerdo? No expuestas. Y dibujos preparatorios, ¿de acuerdo? Pues estas 80 estampas son un libro. Esto es importante. Entonces, cuando tú las ves colgadas de la pared, está descontextualizado.
Eso no funciona así. Es un libro tampoco muy grande, porque tampoco ocupan tanto espacio, de 80 estampas, ¿de acuerdo? Esto es muy, muy importante de entender, porque si no, no sabes qué está haciendo Goya. Entonces, claro, las 80 estampas son tan complejas, que en vida de Goya, los primeros ejemplares, Goya hace 300 ejemplares. Primera tirada, 300 ejemplares que se ponen a la venta en un único lugar de Madrid, que es la calle del Desengaño, número 1, en una tienda de licores y de perfumes, ¿de acuerdo? Casualmente Goya vivía encima, pero bueno. Estas estampas son tan complejas que se conservan unos pocos ejemplares en que los contemporáneos de la época lo que hacían era explicar las estampas ya manuscritas. O sea, debajo de la estampa explicaban de qué narices iba la estampa. El problema es bonito. La edición, que está muy bien trabaja, sí, va con un mapa, que es el mapa que está dedicado al Conde de Aranda, por Espinosa de los Monteros, sí, y es además a un nivel, porque es verdad, es uno de los mejores mapas, poco conocido, porque ya te digo, todavía no existe la Plaza Oriente, no sé qué cosas, y la verdad que ha sido un acierto. A mí es una de las cosas que me ha gustado y tal, para que también tengan la curiosidad, aparte del detalle también, luego si lo quitas, los que somos a veces también de que esta te acaba molestando. Sí, ahí me molesta. La verdad que la han cuidado muchísimo, pero perdón, sí. Sí, la edición y el mapa. Y el mapa es. Tengo encontrar un mapa más o menos es del 1780 y algo, no recuerdo. Y te muestra muy bien el Madrid de la época. La verdad es que es una imagen perfecta. Pues claro, estas interpretaciones que se hacen manuscritas en los propios ediciones de los Caprichos son rarísimos. Pues en España hay 3. Tenéis uno en Madrid, precisamente en Bellas Artes, tenéis otro en Pontevedra, porque perteneció a un gallego muy importante que es Castelao, un político y escritor gallego, y tenemos otra en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza. Yo he visto la de Pontevedra, no la he visto, o sea, la he visto expuesta, no la he tocado, la de Madrid sí que la he tenido y sobre todo he estudiado la de Zaragoza. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque es muy importante, o sea, entender, en la época ya es tan importante, ya es tan complicado los caprichos que la gente anota lo que piensan que significa. ¿Y qué ocurre? Que tú lees el manuscrito, o sea, el texto de Zaragoza, lo comparas con el de Pontevedra, lo comparas con el de Madrid y son distintos. ¿De acuerdo? Y luego tienes en Alemania, tienes en Boston, y claro, y son interpretaciones a veces muy, muy distintas. Y ni siquiera sabemos si son buenas. O sea, le damos mucho valor porque son contemporáneas a la obra. Entonces dices, bueno, vale, sí, pero no siguen siendo interpretaciones de la persona que las escribió y luego son contradictorias a veces. Entonces, claro, las estampas de los caprichos son realmente maravillosas, maravillosas. Yo os invito a mirarlas sosegadamente, porque también son muy intensas, y muy importante, no son bonitas. O sea, no son bonitas. Yo no colgaría una estampa de los caprichos de mi habitación. La gente es libre, ¿no? No son bonitas. Y esto es muy importante, porque es Goya lo que nos está diciendo es que el arte no tiene que ser bonito. Así vuelvo un poco a la pregunta con la que nace la novela. Goya nos dice 2 cosas. Nos dice que el arte tiene que ser libre. Esto es muy importante. Diréis, hombre, claro, no, muy importante. Y Goya lo pone por escrito a final del siglo XVIII. De hecho, la novela arranca con un textito de un informe que le piden a Goya. Él es profesor de la Academia de San Fernando hasta que se queda sordo. Cuando ya se queda sordo, ya al final tiene que dejar, pues porque los alumnos se les ríen. Normal, no les oye. Entonces, le piden un texto en la Academia, porque está un poco preocupada por la situación del arte, de la docencia, y Goya dice, oye, mira, un joven estudiante de arte, lo único que necesita es libertad creativa. Ni normas, y esto es muy importante, ni becas, ni premios, ni ayuda financiera. Esto diréis, ¿qué me estás contando? Que dice, pues sí, y diréis, ¿y por qué dice Goya ni premios, ni becas, ni ayuda financiera? Pues porque Goya se ha presentado a bastantes premios a lo largo de su vida, ¿y sabéis cuántos ha ganado? Ninguno. Qué alegría me estás dando. Esto me está animando mucho. Bien. Ninguno. Pero es normal que no los ganara. Es normal. ¿El qué nos dice Goya? Pues que cuando se presenta un premio artístico, ¿qué hace el artista, el joven artista? Pues lo que hace es el premio lo más acorde a las normas de la institución que lo presenta, porque lo que quiere es ganar el premio. Claro. En el fondo le da igual la libertad artística, es lo que quiere la pasta. Y Goya dice, no,
Goya lo que dice, no, el arte tiene que cambiar, el arte tiene que evolucionar, tiene que buscar nuevas maneras y la única manera de que lo vamos a conseguir es dando libertad a los artistas, ¿no? Pues claro, es un mensaje muy, muy moderno y que va muy enlazado con los caprichos, porque los caprichos Goya va a utilizar el agua fuerte, que sí que es verdad que es una técnica que se utilizaba en España, pero normalmente solo para hacer estampas religiosas, más o menos, estampitas, ¿no? Pues estampitas, ¿no? Y sobre todo utiliza una técnica nueva, que es el aguatinta. El aguatinta en España prácticamente no se había utilizado. Y es una técnica muy difícil, muy compleja y muy sutil. ¿Y por qué es tan sutil? Pues mira, porque de la primera edición de Los Caprichos, 1799, a la segunda, que es, me acuerdo un poco de unos años después, ya la aguatinta ha perdido detalle. Ya las estampas son distintas. Que parece sepia, entonces, sí, sepia de alguna manera. Claro, porque la aguatinta son como medios tonos, ¿de acuerdo? Los voy a utilizar sobre todo para los fondos, pero no solo para los fondos. Por ejemplo, hay una estampa de un burro hecha expresamente en aguatinta. La primera estampa de todas, que es Goya con una especie de corbata, el nudo de la corbata también está con la técnica de aguatinta. Tú lo ves en la segunda edición y la corbata ya no es igual. Ya no es igual. Entonces, esto viene también un poco de la importancia y de lo que le gusta a Goya experimentar con el arte. Cuando está en Burdeos, utiliza la xilografía, ¿de acuerdo? Que era algo que no se utilizaba artísticamente, se utilizaba sobre todo para los libros musicales. Porque como era tan complicado hacer las letras, las notas musicales, ¿de acuerdo? Entonces, la xilografía, que da mucha más libertad, se utilizaba para eso. Y Goya dijo, anda, ¿y por qué no utilizar esto para grabar? Que me da mucha más libertad. Y ahí es donde hace los famosos toros de Burdeos. Es el primer artista que aplica esa técnica al arte, al grabado artístico, ¿no? Entonces, para que veáis que Goya, incluso con 80 años en Burdeos, él sigue experimentando, haciendo cosas. Entonces, claro, ¿quién mejor que para responder a la pregunta de qué es el arte, que es Goya, que no hace más que evolucionar en el mundo del arte? Es que además, con lo que se habla de los aspectos en el que quiere ser tan libre, ya tiene la censura en el momento. Vamos, sí. Un cuadro muy famoso, que lo recordarán también porque es muy impactante, que es el de Saturno devorando a sus hijos. En el original, perdón, señoras, Saturno está, digamos que con el pene extremadamente erecto, está teniendo una erección, para demostrar incluso, o sea, el placer también que tenía. O sea, claro, digo que bueno, era un simbolismo que Goya buscaba, no, pero con perdón, le pintó como le pintó. Claro, eso en aquel momento diciendo, no nos hemos pasado un poquito, venga, es fumato y ya está. O sea, es que se saltaba normas. O sea, por eso digo que ese aspecto de la libertad es una... Y luego además yo creo que, sobre todo ya tú para la parte también literaria, porque claro, tenemos también además alguien que también estuvo aquí precisamente en la primera edición de La Noche de los Libros, que fue Javier Sierra, que de verdad que también ha estado con el arte. Pero él ha tirado más sobre el realismo mágico y hacer un poco el tema, jugar un poco con lo que es la trampa de poder imaginar cualquier cosa. Porque eso digo, tú en un cuadro, todos los cuadros se leen. Los cuadros se leen, realmente, se pueden leer. Pero al mismo tiempo tú también puedes leer lo que tú quieras. Claro, ese es el tal juego un poco más a veces para alguien que haga una novela histórica. Claro, no, Javier no quiere hacer para nada novela histórica ni historia novelada. Entonces juega con el arte porque te da esa posibilidad. Claro, tú lo estás jugando de otro lado. No creo que a lo mejor plantees el tema de ser siempre de eterno con la historia novelada, pero claro, te permite efectivamente el buscar una historia para una ficción para engastar todo lo que cuentas en la novela. Claro, yo hablo de casi todo, de hecho. Incluso hablo de la actualidad, desde el pasado. Y para eso, claro, te sirves en este caso era muy fácil, porque con Goya da tantísimo juego que lo que te sobraban eran elementos. Pero claro, yo quería hacer claro, en las novelas históricas, tú piensas que tienes que leer o estudiar 1000 y utilizar en la novela uno. Sí. Uno, está la clave. Tú tienes que saber 1000, sin exagerar, 1000, ¿de acuerdo? Y la historia en la novela no se tiene que notar, se tiene que sentir. Y es muy diferente. O sea, tú tienes que leer la novela, no tienes que darte cuenta
para nada de que hay información histórica. No, pero tienes que sentir lo que está sucediendo con los personajes y lo que está ocurriendo. Esa es la manera, eso es lo bueno de la novela. Para otro tipo de trabajos, que yo también he hecho divulgación, he hecho ensayo, y he hecho mi tesis. O sea, esto es novela, esto es ficción, y lo que hay que utilizar es todas las herramientas a tu disposición. Pero tiene que haber elementos históricos, por supuesto, y los hay. Yo, por ejemplo, cuando estaba con la novela, hay un cuadro que a mí en principio tampoco me llamaba mucho la atención de Goya, que es la familia de Carlos IV, porque como que es un cuadro muy, no sé, clásico, ¿no? La familia real. Bueno, pues vale. Y el tema de que se pinte él también, a la sí, manera como hizo Velázquez, ese juego y tal. Pues referencias a las meninas, en la novela se habla mucho de Velázquez. Se habla mucho de Velázquez y diréis, ¿por qué hablas de Velázquez? Pero ¿cómo no vas a hablar de Velázquez claro. en una novela que es de arte? Y lo mismo Goya, además. Y está Goya. Goya es pintor de cámara. No sabéis lo que es exactamente este puesto, pero el pintor de cámara pinta a la familia real. Sí, pinta a la familia real, pero está todo el día pintando a la familia real. Es el responsable de las colecciones reales. O sea, Goya tiene que venir aquí al Escorial y ver cómo está la colección de pintura, la colección de real, y, por ejemplo, ver si hay cuadros que están mal conservados, buscar maneras de recuperarlos, tiene que tasarlos, tiene que comprar nuevos cuadros, tiene que mover cuadros de un palacio a otro, tiene que llevar al Pardo, tiene que llevar a Buen Retiro, tiene que estar en Chinchón. Tiene mucho trabajo burocrático también Goya. Entonces, claro, Goya está constantemente viendo a Velázquez. Constantemente. Bueno, a Tiziano, a Tintoretto, a todos, ¿no? A Bosco, a Greco, a todos. Pero en especial a Velázquez. Porque Goya, que vuelvo a decir, es una persona muy inteligente, claro, reconoce a Velázquez. Dice, claro, este es otro genio. Claro, y ve a las meninas y dice, ¿pero cómo lo hizo? Entonces, ¿qué pasa? Que Goya es capaz de coger la técnica de Tiziano, de Tintoretto y de Velázquez y aplicarla, pero hacer muchas más cosas, ¿de acuerdo? Y darle un sentido más complicado, más psicológico, más político, más social. La familia de Carlos IV, que puede parecer, dice, bueno, pues las meninas en principio parece un cuadro más espectacular, incluso más rompedor, ¿no? Más moderno, ¿no? Por la estructura del cuadro, hombre, es una maravilla, ¿no? El de Goya de Carlos IV es más, ¿no? Dices más normal, más plano, sí. Hasta que te pones a rascar. Claro, tú ves el cuadro y para empezar, ¿quién está en el centro del cuadro? La reina. O sea, ¿qué nos está diciendo Goya? Que la que manda es la reina. Y dices, hombre, ya, pero eso, ¿qué hace? Pues bueno, pues a Carlos IV y al príncipe de Asturias los ponen un pasito por delante. Vale, así cumples un poco la jerarquía. Pero luego vosotros, fijaos en todo el elenco de personajes, en las caras de todos los personajes de ese cuadro. Miradlos bien, de verdad. Es un cuadro que no es la familia real, es mucho más que eso. Yo en la novela juego a que es la familia ejemplar. Y lo es, esa familia que representa a todos los españoles. Pero es que es mucho más, porque es un cuadro dinástico. ¿Por qué? Pues porque en Francia han caído los Borbones. Entonces, en ese cuadro no es solo la familia real española, son los Borbones. Eso todavía tiene muchísimo más peso. Y de repente, en un cuadro tan importante, o sea, en vida de Goya es su cuadro más importante. Pero sí, vamos, sin ninguna duda. ¿Habéis visto que hay un personaje que no tiene cara? ¿De acuerdo? Una infanta. Una infanta, pero que hasta hace poco se pensaba que era la prometida de Fernando, bueno, el futuro Fernando VII, ¿no? Y como no se sabía todavía quién era, pues claro, se le pinta sin cara. Hombre, como argumentó, era flojillo, ¿no? Sí. Pues ahora sabemos toda la historia del cuadro, y entonces eso hace que sea todavía muchísimo más importante y cambias el concepto del cuadro. Pero eso lo podéis aplicar a los fusilamientos, a cualquier cuadro que tenga Goya. Goya capta muy bien la psicología de los personajes y la sabe aplicar al cuadro, pero sin que se note. ¿No? Eso es un poco la grandeza que tiene. Pero todos estos cuadros son por encargo. Y esto es muy importante. Son cuadros, a mí un amigo mío le gusta llamarlos alimenticios. Claro, son cuadros para comer. Porque Goya quiere comer, y de hecho quiere comer bien, y quiere vestir bien, porque además le importa mucho, y quiere tener varias casas, porque al final tiene 4 o 5 casas y las tiene arrendadas y tiene ahí bastante dinero, y quiere cuidar a su mujer y a su hijo, y quiere ser, pues claro, Goya viene de la nada, ¿eh? Esto es muy importante saberlo. Goya tiene un origen, vamos a decirlo, humilde, ¿no? Es de un pueblo muy pequeñito de Zaragoza que se llama Fuendetoros. Muy pequeñito. Su padre es dorador. Que no sé, bueno, suena bien, ¿no? Dorador. Un trabajo malísimo. Malísimo. Dorador de retablo, malísimo. Malísimo.
Cuando se muere el padre de Goya, ¿qué creéis que le deja a Goya? Nada. Por lo tanto, no tiene ni deudas. O sea, no tiene nada. A Goya le desahucian en varias ocasiones en joven. Nada. Le cuesta, se va, no sabemos cómo va a Roma, no sabemos muy bien cómo se gana la vida en Roma, pero tú haces pensar que se la gana haciendo dibujitos para los turistas que ya empiezan a llegar porque ya ha empezado el gran viaje, ¿no?, de los aristócratas ingleses, ¿no?, y si quieren llevar recuerdos de Roma. En Madrid, a Madrid, con una mano delante y otra detrás, y le cuesta muchísimo. Y eso que tiene un cuñado, porque eso sí que es verdad, acierta con la chica, con Josefa, porque Josefa Gallego es la hermana de 3 pintores, pero sobre todo la hermana de Francisco Gallego, que igual no suena mucho, pero Francisco Gallego es pintor también de cámara, muy importante. En el momento, en 1794-95, realmente Francisco Gallego es el pintor más importante de España. ¿De acuerdo? Es el cuñado de Goya, o sea que podemos decir que le va a ayudar. Aunque es verdad que entre ellos al principio chocan, y es normal que choquen, porque los estilos artísticos son muy distintos. Los Gallego, los hermanos Gallego y Goya no tienen el mismo estilo artístico. Entonces, y un ejemplo es que al pobre Goya no le dejan casi ningún fresco. O sea, nosotros pensar que lo más importante para un artista, para un pintor de la época, es que te dejen 15 metros de una iglesia para que tú pintes ahí pues todo un discurso narrativo, ¿no? Que sí, que te dan el tema, pero tú haces lo que quieras ahí, ¿no? Eso es lo mejor que te pueden dar. Ya Goya, de esas eran pocas, porque sus cuñados, el Gallego, que también sabe pintar al fresco, se las guardan para ellos. Tiene la concurrita ahí en la Florida, que está bien, porque te vas a casa a tomarte ahí un poquito de pollo y sidra, pero claro, es muy pequeño. Lo único. Y otra parte también, otro cuadro muy desconocido, que está también en una basílica que, como está fuera de la zona turística, estando al lado, nadie va a ver, que además es la tercera cúpula más grande de la cristiandad, que es la Basílica de San Francisco el Grande. Eso es una maravilla. Y una de las capillas, ahí también hay un Goya. Pero como no sobra patrimonio, joder, o sea, venga, o sea, y es una pena, porque de verdad que es que el sitio, la propia basílica en sí. Está San Bernardino de Siena, que es el que pinta Goya, y Goya se hace un autorretrato. Goya está autorretratado, o sea, solo con eso, o sea, puedes estar en San Francisco Grande y ver a Goya cómo te está. Y no va nadie. Es una cosa de locura. Pero hay muchas así. Yo el otro día estuve en Cádiz. En Cádiz Goya tiene mucha relación con Cádiz y tiene 3 lienzos en la Santa Cueva. No sé si estaba en Cádiz. Pues claro, me llevaba una amiga, me dice, vamos a ir a la Santa Cueva. Y digo, claro que vamos a verla. Vamos por aquí, y me dice, aquí. Digo, ¿aquí dónde? Y de repente veo que pone Goya. Digo, pero este es el anuncio. O sea, el anuncio era como si estuvieran anunciando una tienda de recuerdos. Digo, madre mía, aquí tenéis la Santa Cueva. Digo, no puede ser, una calle estrecha. De verdad que la calle da poco juego. Pero, hombre, no sé, lo que tú dices, tenemos tanto que a veces no nos damos cuenta. Pero, hombre, yo creo que un Goya te sube el nivel de la ciudad. O sea, es muy importante, es muy, muy importante. Y el otro día en Valladolid también, en el convento de Santa Ana y San Joaquina, que hay 3 Goyas y 3 Valleus, pues lo han abierto al público hace poco tiempo. Por ejemplo, mi mujer de Valladolid me dice, yo nunca he estado dentro. Digo, ¿qué me estás contando? Vamos para adentro. Claro. Y mi hija, para adentro también, aquí a ver los cuadros. Claro, entonces, eso es muy importante. Hay que poner en valor porque muchas veces es verdad. No, o sea, aquí nos parece, yo, de verdad, sí, claro. A veces, cuando a Hogwarts viene alguien para enseñar lo que es el recinto, el monasterio, para hacer monasterio, yo la parte de la pinacoteca, había también con lo que hay en el Prado, y con lo que hay que ver en el propio Palacio Monasterio, me voy al Greco, me voy a un Velázquez que hay, donde están los mismos personajes de la Fragua de Vulcano, que me hace mucha gracia, o sea, en la túnica de Jorge, y yo digo, ¿y el resto? Y el resto no lo vemos, porque o sea, aquí Velázquez, Tiziano, Tintoretto, venga, ¿qué quieres? Y tal Bosco, no sé cuántos, Goya no hay, pero vamos, pero es verdad, es que hay un momento que es inasumible, o sea, para ver muchas veces tantas cosas. Claro. Sí, es distinto, ¿no? Por ejemplo, en la época de la novela llamó mucho énfasis en el que no hay museos. Claro, es que te das cuenta que en esta época de finales del 18... Claro, es que es la mujer de Fernando VII quien va a empezar con la idea del Museo del Prado. Es una cosa posterior. Y es una idea francesa, en el fondo, ¿no? Hace una pinacoteca... lo que los franceses, en esta época, son imperialistas y supremacistas y quieren tenerlo ellos todo, ¿no? Ya sabéis que el expolio que se hizo en España es... Aquí mismo, precisamente. O sea. Vamos. Bueno,
En fin, eso es otro tema. Entonces, claro, no hay museos. Entonces, la gente de la época, pues claro, conoce muy poco a Velázquez. Y el Bosco es una cosa rara que le dio a Felipe II por comprar Bosco, pero no es una figura muy importante para la época. De hecho, Goya, el primer trabajo que hace de obra gráfica no son los caprichos, son las copias de Velázquez. La Academia de Bellas Artes está preocupada precisamente porque a Velázquez se le conoce poco. Entonces, lo que hacen es sacar una especie de concurso y Goya decide hacerlo él, que es hacer copias de las obras de Velázquez que están en las colecciones reales para darlas a conocer al público. Y Goya hace unas copias especiales porque, claro, Goya es un artista y no hace una copia, entonces reinterpreta un poco a Velázquez, pero bueno, más o menos son copias. Pues este proyecto no se termina. Quiero decir, no tiene éxito. Goya tiene que abandonar las copias de Velázquez porque no. Es una cosa muy distinta a la actual. Tienes que tener en cuenta eso, que es que el arte no está por todos lados para la gente normal. Otra cosa es para las élites. ¿Por qué? Porque en esta época el arte es política y el arte es poder. Tú, si quieres ser un personaje importante de esta época, tienes que tener una colección de arte. Claro que sí. Y ya también antigüedades. Porque ya se ha puesto de moda el tema de las antigüedades. La gente tiene colección de... gente importante tiene colección de esculturas griegas, de vaciados de yeso, colecciona monedas romanas. Sí, ya se hacen estas cosas. Pero sobre todo arte. Tú, si vienes a mi casa, cuando entres tienes que decir, en función de lo que veas ahí expuesto, tienes que decir, este tío sí, este tío controla, este tío es importante. Y eso en la novela se hace mucho énfasis, ¿no? El arte en esta época tiene mucho simbolismo. Yo creo que eso hoy se ha perdido, ¿no? Ahora no vienes a mi casa y te digo, mira, aquí un Velázquez, ¿no? No, en esta época, bueno, ya lo creo que lo dirías, ¿no? Aquí hay ordinarios que han llegado a poner algunas cosas de esas en el baño. En el cuarto de baño, o sea, que, pero es verdad. Sí. Entonces, claro, la verdad hace mucho énfasis en el arte y bueno, y también ves que aparece por ahí la maja, que es un tema muy clave en la novela, pero que yo al principio no lo quería utilizar precisamente porque, claro, tú dices, ¿quién es la maja, Javier? Pues lo que sale Alba. Lo que sale Alba, claro, es que yo decía, madre mía, ¿no? ¿En qué jaleo voy a meter yo? ¿Cómo explicas que la duquesa de Alba, la pobre, que en esta época ya no está para pocos trotes, ¿no? Van quedando mitos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hace la duquesa de Alba, no? Pepita todo, imposible. Yo hablando con varios expertos de Goya, la pregunta no era quién es la modelo del cuadro, ¿sabéis cuál es la pregunta? Si había modelo. ¿Goya necesita una modelo al natural para pintar una maja desnuda? Por supuesto que no. Como que no va a ser capaz de pintar el modelo a una mujer desnuda. Hasta ahí podíamos llegar. Pero ¿qué ocurre además? Que es que en esta época los desnudos femeninos están realmente prohibidos. Entonces, lo que te dice cualquier experto de Goya es ¿qué mujer se va a atrever? Se iba a prestar a posar desnuda. Madre mía, ¿quién? Nadie. Me da igual que sea la duquesa de no sé cuantitos que la criada. Pues ahí el tema, pero claro, jugaba muy bien a que porque literariamente, por el tema del mito, servía para una cosa u otra, servía también para aspectos políticos, para decir, mira lo que es esta, o sea, y con eso ya deriva. Y económicos, te das cuenta que la maja... claro. Imaginaos que esto es una subasta, ¿no? Y ponemos aquí la maja. Y dice Javier, anónimo. Empezamos a pujar aquí, yo qué sé, 10 millones, por decir algo, 10 millones. Os digo yo, la duquesa de Alba, 100, 200, 300, no sé, 500. Esto es así. En un museo queda muy mal que ponga anónimo. Y también que no ponga el año. ¿De acuerdo? Que muchas veces para fechar los cuadros de los artistas no es tan fácil. Es muy complicado. Y bueno, y si te vas a la obra de cualquier artista cuando es joven, casi nada para hacer atribuciones. El artista está experimentando, no tiene un estilo fijo, a veces empieza a inspirarse en otro artista, no sé qué. Muy difícil, hasta que no consolida su estilo artístico, da muchos volantazos, ¿no? Los que usan talleres, bueno, porque ha pasado, o sea, yo soy, por ejemplo, que en los de Leonardo, la famosa Mona Lisa está en el Prado. Lo que tienen los franeles es una castaña medio sucia que no la quieren limpiar porque se van a dar cuenta de que es más falsa que un ero de corcho. Pero la buena es la del Prado, que además, aunque no lo sea, desde luego sí que está claro que es del propio taller de Leonardo,
y está limpísima, está preciosa, y no tienes 20 millones de chinos, joder, no nadie nada del tema. O sea, vayan ustedes a ver que además es una belleza, pero claro, muchas veces cuando hay talleres, siempre hay talleres, siempre hay también, hermano. Sí, porque todos estos artistas siempre tenían ayudantes. Lo que no tienen exactamente son discípulos, ¿no? Porque claro, ¿quién es discípulo de Velázquez? O sea, ¿quién puede ser discípulo de Goya? O sea, ¿quién puede estar a ese nivel artístico? ¿En la siguiente generación va a haber otro Goya? No, pero ni en la siguiente va a tener que esperar a lo mejor 100 años a que te surja otro artista igual. Pero tienen siempre ayudantes que, bueno, ven con talento, los tienen, pueden dejar que termine un cuadro, no pueden estar haciendo un cuadro y Goya le haga cuatro correcciones. O sea, es un mundo artístico muy complejo, muy complejo y al final muy difícil, incluso en los propios cuadernos. En Goya dibuja mucho en cuaderno, ¿de acuerdo? Tenemos muchos cuadernos que están los cuadernos de Goya, ¿no? Incluso los cuadernos de Goya, pues habrá dibujos que no serán suyos. Porque esos cuadernos ahí, pues también le metía mano su hijo, tenemos los nombres de hijos suyos de los que fallecieron. Bueno, esto no lo he dicho, pero en la novela es muy importante la mujer de Goya, Josefa Vallejo. No, sin spoiler, sin spoiler, por favor. Lo intentaré. Venga. ¿Sabéis cuántos embarazos tuvo Josefa Vallejo? 19. ¿Y sabéis cuántos hijos tiene el matrimonio? 1. Javier. ¿De acuerdo? Somos unos vencedores, resistentes a todo. Menos mal que Javier era majo. ¿Verdad? El nieto ya no se ve tan majo, es Mariano. En este caso. Pero es muy importante en la vida de alguien. Imaginaos 19 embarazos, lo que tuvo que sufrir ese matrimonio para un hijo. Y además sabemos que hubo los niños que se llegan a tener 2, 3 o 4 años y luego fallecen. Pues todavía peor. Imaginaos. Y tienen 1. Pues yo en la novela intento explicar. Javier es un niño mimado. Como para no ser mimado, lo que quiera el crío. O sea, de con lo que ha costado traerlo, pues de hecho, claro, esto es spoiler, no os puedo contar una cosa, ¿no? Pero lo miman y el crío pues vale Ya está aquí podemos leer. Pero es importante la vida familiar. Sí, no, claro. Pero es que te iba a preguntar además, porque además, bueno, no sé si se habrán fijado cuando ha dicho Zaragoza, que la ha acentuado en todas las áreas. O sea, con lo cual claramente queda claro que él también es maño. O sea, claro, eso a lo mejor no existe, ¿verdad? Si te ha ayudado un poco para crear la figura del personaje. Hay que crear un personaje, o sea, cualquier personaje de la historia, luego nos creamos la forma de ser, pero no hay muchas veces más relación que la que podamos imaginar. Hay veces que ese hecho de ser de esa misma, de una región donde, pues eso, cuando aquí decimos que hace vientecillo serrano, no está mal, pero es que ahí el vientecillo serrano va a una velocidad que el puente de piedra no lo pasas tú, o sea, como no vayas con anclajes. O sea, el hecho de ese cierzo, de esa realidad zaragozana, ¿te ha ayudado en cierta medida a trabajar el personaje? Porque eso también yo creo que, claro, es difícil y a lo mejor sí que te lo digo bien, no lo sé. Sí, yo creo que sí, porque al final yo creo que nuestra niñez y nuestra juventud siempre nos marca mucho, ¿no? El lugar donde naces y donde pasas esos primeros años es muy importante y para Goya lo es. Y luego, claro, es que Goya tiene mucha relación con un amigo suyo de Zaragoza, que es su gran amigo, que es Martín Zapater, y conservamos las cartas. Es que tenemos mucha correspondencia epistolar de Goya y hay muchísima información. Muchísimas de las cartas que tenemos su amigo Martín Zapater, sobre todo la de la década de 1780, 1790, es que se cuentan cada cosa, que es tremenda. Y además son muy cariñosos que tú los lees. Yo me imagino que una carta así, pero ni a mi novia, ¿sabes? Pero en esa época sí, no pasa nada. En el 18 pues son muy cursis, son todos, son cursis. Entonces tú lees las cartas y dices, anda, pero estos no sé cómo se pueden decir estas cosas. Pues sí. Eran heterocuriosos, qué sé yo, no sé. O sea. Es otra época, eran cariñosos, querido amigo de mi alma, de no sé qué. Yo diría, hola, ¿qué tal? No, pues bueno, es otra época, pero en esas cartas hay mucha información y además se pican entre ellos, porque a Goya que le gustaba mucho cazar, pues se va a Valencia y le manda la carta diciéndole que sepas que estoy cazando patos aquí y que cuando me aburro me voy a monte a cazar liebre y que luego me tomo un arroz con rata aquí en el pueblo, no sé qué. Y estos de aquí no saben que soy pintor y me han dicho que tiro muy bien. O sea, como diciendo, no me están haciendo la pelota porque no tienen ni idea de quién soy. Y porque, claro, entonces es muy curioso, ¿no? Como ves que son piques, ¿no? Como con su amigo, está dando un poco de envidia, que sepas eso, que estoy aquí cazando, llevo aquí una semana cazando. Es muy divertido. O, por ejemplo, en otra carta a uno de sus hermanos le pide turrón.
Oye, que le gustaba el turrón y quería que le mandara turrón de Zaragoza. Pues esas cosas son un poco importantes. Pues no son tampoco importantes porque te entiendes al personaje, ves algo más personal, ¿no? No todo es pintar. Claro, a mí lo que me obsesionaba mucho es no mostrar al Goya típico, arquetipo que se ha hecho de Goya, que es un señor muy mayor, sordo, excéntrico, siempre cabreado. Cabreado, con una mala de sí, por eso digo. Pero digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si vosotros coged está aquí, Goya en Los Caprichos, la portada de Los Caprichos es su autorretrato. No lo encontraré. Es como así. Claro, antes es que este tío se está riendo de nosotros, o sea, este tío sale con un sombrero alto, cuando en esta época no se llevaban todavía, o sea, va a la moda. El tío está ahí bien chulo. Pero muy a la vez, sí, porque eso todavía quedan unas décadas para... ¿De acuerdo? Va muy a la moda, y iba muy a la moda. Y tiene que ser un tío muy divertido. Va de salado en salado. Un día tiene que estar 3 horas pintando al rey, otro a la reina, tiene que estar con la duquesa de no sé cuánto, de no sé quién, luego con el embajador, tal. Pues tiene que estar con ellos un montón de horas. Tiene que estar luego está metido en temas políticos, en temas de todo tipo. Luego le gusta mucho la pasta. Es un poco agarrado. Hoy ya sabemos que es un poquillo agarrado. Porque claro, se ha pasado canutas, le gusta gastar, pero también dice, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Y tiene que ser una persona divertida, muy divertida. ¿Está sordo? Sí, que está sordo, que eso le trastorna un poco. Bueno, pues sí, efectivamente, porque además se queda sordo ya muy mayor, con 40 y tantos años, ¿no? Entonces, no es lo mismo de nacimiento que cuando ya se vuelve más desconfiado. Pues sí, y cuando es más mayor, pues todavía más. Pero ¿por qué todas las imágenes de Goya son de Goya Burdeos? Cogiendo un poco la película que has comentado de Saura, ¿no? No coge a Goya de 40 y algo, de 53 años, que está en su apogeo, que es el pintor de cámara, que como él dice a su amigo Martín, en Madrid todos están locos conmigo, todo el mundo quiere que Goya le haga un retrato, todos, la lista de espera desde aquí, afuera, y damos la vuelta a la sierra, todo el mundo está como loco con Goya, y en cambio está viendo muy bien, obviamente, y en cambio decide publicar Los Caprichos que le van a traer todos los problemas del mundo. ¿Qué necesita? ¿Qué ganan con Los Caprichos? Nada, de hecho pierde mucho dinero. A empezar porque no es una obra alimenticia, sino que es una obra que él quiere hacer, por tanto la tiene que pagar, la tiene que publicitar, por tanto tiene que volver a pagar, tiene que buscar un sitio donde venderla, tiene que volver a pagar y encima a los 15 días la retira. O sea que se queda con todo y ¿qué hace? Pues perder dinero. Además esto le pasa varias veces, porque aquí os hablo de Los Caprichos, pero los desastres de la guerra no se publican en vida de Goya. Claro, es que los desastres de la guerra... Pero quedan compilados, efectivamente, que tampoco es una cosa como para poner en algún sitio, ¿no? Ese mismo concepto es un libro, pero claro, aquí ni siquiera se edita. Los Caprichos, los desastres de la guerra se publicarán 40 años después de muerto. O sea, no es que se tenga que morir, es que tienen que pasar 40 años y que la Calcografía Nacional, en 1868, decidan estampar por primera vez las planchas de Goya, porque las tienen. Y no solo son los desastres, los disparates tampoco se publican en vida de Goya. Lo único que se publica aparte de Los Caprichos son las tauromaquias. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Pues que no vende una. No le gusta, a la gente de la época no le gustan las tauromaquias de Goya. Son demasiado, él hace como una especie de historia del toreo. Son demasiado, ¿cómo deciros?, artísticas, demasiado sangrientas. No, a la gente de la época no quiere eso. Entonces hará las visitas a las tauromaquias de Goya. Sí, pero que no vende una. De hecho, en la estación de metro de Goya se colocaron todas efectivamente para que la gente estuviera ahí y eligieron, claro, esas porque pareció que era lo más que podía gustar. Claro, no vas a poner Los Caprichos, no vas a poner una de las pequeñas joyas que es verdad que tengo, ahí soy muy bibliófilo, es la que se hizo, una tirada que se hizo de las pinturas de la guerra, de los desastres de la guerra, y es un estuche, o sea, me refiero que es un estuche, sí, gordito, pero me refiero que está eso para leerlo en estuche, o sea, como si fuera un gran libro que vas abriendo. Es un libro, o sea, es espectacular, pero el tamaño de cada lámina es muy pequeñita. Sí. Eso para hacer un passepartout, un cuadro, parece, pero no, efectivamente en cualquier pared se te iría. No, la gracia está verlo delante tuyo y entonces... Y es algo, realmente, que es espectacular. Sobre todo, además, me llama mucho la atención, porque cuando lo utilicé, además, en el que siempre estuvieron ellas, por ver la cantidad de mujeres que reflejaba en los desastres de la guerra.
Algo que, o sea, había algunas que solamente eran mujeres, ya digo, sobre todo aquella que, sobre todo la que más me gusta, que es una mujer que está con una lanza, y que está con un niño en brazos, o sea, me parece fascinante. O sea, la conciliación de la vida laboral en aquel momento estaba la cosa jorobada y dice, a la guerra con el niño, pues con el niño. O sea, Goya es el primero que denuncia la violencia física que sufre la mujer en la guerra. Es que no se había producido de una manera tan física. Es que nadie lo había reflejado. Nadie. Y tú lo ves efectivamente y también tiene un cuadro muy espectacular, de una mujer que va con el niño en brazos. Maravilloso. Es el primero que lo hace. Goya, en Los desastres, realmente es un encargo que un poco para poner en énfasis el levantamiento patriótico del pueblo contra los franceses, pero Goya no hace eso. Goya lo que hace es una crítica a la guerra. Dice, la guerra es una barbarie, y te lo hace en 80 estampas y algunas son terrible, ¿no? O sea, insuperables, de hecho. Tú ahora quieres hacer una denuncia de cualquier guerra y al final no superas las imágenes que creó Goya. No las superas. Puedes igualarlas, buscar el mismo concepto, las mismas escenografías, pero es que ya lo ha hecho Goya. O sea, ¿qué necesidad? O sea, sinceramente, no vas a encontrar nada más duro de lo que hizo Goya. Y entonces, ¿qué pasa? Que no la publicó porque no se atrevió. Porque dice, ¿por qué no? Fernando VII me cuelga. O sea, después de los fusilamientos, ya las pasó canutas. Pero ya los desastres no permitía. La verdad que, bueno, aparte de que vamos a ver, también para que haya unos debates, es cierto eso que has comentado, cuando estás escribiendo, no es que yo venga a hablar de mi libro, porque nada más hay uno que es Fake News del Imperio Español, que está a su disposición también en la librería que se da en estos momentos también, junto con la obra magna de Luis Zoico, por si acaso. Pero cuando estudió la Primera República, claro, te imaginas a todos, claro, como los que son mayores y los ves en los últimos grabados, pues te imaginas todo el rato, son personas muy mayores. Claro, cuando está Castelar, pues efectivamente, es un señor, bueno, nosotros incluso a unos 30 años, con 40 años, Castellán en ese momento dado está en su mejor edad, vamos, tan edad que tiene además a Lázaro Galdiano, o sea, que dice, claro, sí, o sea, claro, nos imaginamos unos prohombres y tal, el tema, claro, siempre ya tenemos, es que es muy difícil, poner también un libro, yo muchas siempre recomiendo cuando hay un libro con un personaje y tal, que yo digo, aunque sea eso, mírense cualquier momento dado, ¿qué años tenía en ese momento? Claro. Porque es que marca mucho, es verdad. O sea, en los personajes es terrible a veces. Mira, Goya tiene un montón de autorretratos. Tiene uno de muy joven, que tiene 25 o 26 años. Creemos que se hace a la vuelta de Roma, está en Zaragoza, está con el pelo largo, suelto, cayéndole por ahí, súper joven. Ese retrato es maravilloso. En cambio, la imagen que tenemos de Goya es de un retrato que no es autorretrato, que no se lo hace él. Que es este cuadro que siempre aparece muy mayor, muy mayor. Digo, con la cantidad de autorretratos que tenemos de Goya, que la imagen que tenemos que él sea un retrato que hizo otro pintor en la época final de su vida. Digo, en serio, de verdad. Lo que dices tú, porque siempre, a mí me pasa mucho cuando voy, ¿sabes a qué? Cuando puedo ir a un cementerio. Cuando ves todas estas fotografías de gente muy, claro, en el final de su vida, ¿no? Digo, ya, pero claro, que se le recuerde con la última imagen, ¿no? Que no tiene que ser la que más le represente, ¿no? No. Y seguramente no lo vas a poner de niño, obviamente, ¿no? Ni con 18 años, ¿no? Pero con Goya creo que hemos sido muy injustos, ¿no? Y siempre vamos a, lo que he dicho, al Goya Burdeos, y no vamos al Goya en su esplendor. El Goya que está en la casa de botín de lavaplatos. O sea, hay quien le quiere elevar y dice, no, fue pinche de cocina, estaba de lavaplatos. O sea, y tengo que pasar mal, ¿eh? A mí se caminó, daos cuenta que cuando los gallegos más o menos consiguen situarlo un poco, que abrir el camino, ¿qué le mandan a hacer? Cartones para tapices. Esto para un artista es, no sé cómo comentarlo, esto es como, no sé, okay. es lo más bajo, o sea, lo más bajo, ¿no? Y que dice Goya, en ese momento era pintor de cámara Mengs, que habéis tenido una exposición muy importante en el Museo del Prado de Mengs, que a mí Mengs, el estilo no me gusta, pero sí reconozco que Mengs es una persona muy inteligente y muy hábil, y en su época perfecto, trajo el clasicismo a España, chapó, ¿no? Pues claro, Goya dice, ¿cartones para tapices? Os vais a enterar de lo que soy capaz de hacer. Y otro artista en ese momento pues lo hubiera hecho pues por hacerlo, hubiera cumplido, y Goya dice, sí, vais a enterar. Y Mengs, que voy a decir, no es tonto, otra cosa es que no case con el estilo de Goya, dice, hostia, este vale, este
está haciendo aquí unas cosas. No, en mi vida me imagino que hay unos cartones, ¿no? Y allá es donde Goya va a empezar, ¿no? A tomar más importancia, ¿no? Pero claro, él sabe, claro, en la vida hay que aprovechar las oportunidades. Y Goya, es que yo lo he dicho, Goya viene de un pueblecito de Zaragoza, llega a Madrid, no tiene ni idea de nada. Pues claro, tiene que aprovechar cualquier oportunidad y lo hace. Entonces, claro, no basta a veces con ser un genio de tu profesión, ¿no? Sino que también tienes que tener la humildad y la inteligencia de cuando te llega una oportunidad que no sé, seguramente no es lo que tú quieres hacer, pero saber aprovecharla, cogerla con las dos manos y decir, bueno, aquí vamos a empezar mi carrera. Y Goya llegó a lo más alto, ¿eh? No, y hacer cosas incluso que yo debo. O sea, con Velázquez, con el que es verdad que tiene esa relación, Velázquez adelanta el expresionismo con su Villa Médicis. Es un cuadrito que a mí me fascina, pero que es un cuadrito, es una cosa que realmente creo que lo hace para él, o sea, no es una cosa. O sea, estas cosas que luego se ve también en Goya muy reflejado y claro, en Goya hay un cuadro que aparece. Goya se presenta mientras está en Roma, tiene 20 y pocos años, se presenta a un premio de Parma, de la Academia de Bellas Artes de Parma, y le dan el tema, que es, exactamente no me acuerdo, pero es algo así como Aníbal, después de cruzar los Alpes y ver por primera vez Roma. Y entonces, ¿tú qué esperas? Pues un tema muy clásico, un héroe muy homérico, ¿no? Si queréis llamar, con el ejército triunfante, con los elefantes, ¿no? Aníbal ante Porta Latina. Atacando, preparándose ya para el ataque a Roma. ¿Y qué hace Goya? Pues Goya hace un Aníbal asustado. Lo tenéis en el Prado, ¿eh? Ese cuadro, además, estuvo durante muchos años en paradero desconocido y lo que consiguió es un cuadro pequeñito, ¿eh? Entonces tú ves a Aníbal y está asustado. Y seguramente tiene razón Goya. Pues ¿cómo te imaginas que estaría Aníbal después de cruzar los Alpes? Es que, y a encontrarse, de hecho incluso se sabe que su cuñado Asdrúbal, claro, cuando se retira dice, sabes ganar Aníbal, o sea, pero no sabes aprovecharte de tu victoria porque se vino abajo, o sea, pues dice, saco yo no. Claro, pues yo creo que ahí lo que hace psicológicamente Goya, dice, claro. Ahí es ese momento, lo mismo que el Greco en la Legión Tebana dice, no, lo importante del martirio no es cuando le dan matariles, lo importante es cuando deciden, que se ponen a discutir entre los centuriones y todo el tema, oye, ¿qué va a pasar esto? Y tomarla y decir, claro, esos son los momentos que no, a lo mejor no era lo que efectivamente más le gustaba a Felipe II por el tema, pero esa visión de genios, Velázquez, el Greco, claro. Goya, es lo que hace que sea diferente a lo que dice de hacer el calendario Pirelli y ya está. Claro, es que son genios, entonces realmente se nos escapa. O sea, pintores buenos hay muchos, pintores buenos, muy buenos, hay muchos, pero genios hay 4. Y nosotros, claro, no podemos entrar en la mentalidad de esas genialidades, es imposible, ¿no? Y son capaces de eso, ¿no? De ir mucho más allá. Vosotros pensar que Velázquez, que Goya, cuando van a hacer un cuadro de estos tan importantes, hacen un gran estudio previo. Para buscar referencias, para buscar los clásicos, pero también en otras culturas, para lo que quieren ellos explicar. No dicen, venga, pues hago... No. Hay un estudio tremendo. Y cuando estudias el cuadro luego, cuando te das cuenta de todas esas referencias que aportan. Pero claro, es que son genios. Vuelvo a decir. Y es que surgen cada 100 y pico de años. O sea, después de Goya, pues es que no ha habido otro genio igual. Pues igual toca ahora, más o menos, no sé, han pasado ya 200 años. Bueno, sabéis que en 1828 vais a tener Goya hasta en la sopa, ¿vale? Si vivís en España, vais a tener Goya hasta en la sopa. Y si vivís fuera de España también, porque es el bicentenario de su fallecimiento, muere en 1828, ¿de acuerdo? Entonces, en 2 años, os vais a acordar de esta charla de hoy. De hecho, os va a servir mucho, ¿no? Para cuando salgáis por ahí, que sepas que Goya esto, vais a ser gente que está a la actualidad, porque no. O sea, no es exactamente lo que va a hacer el Prado y otras instituciones, pero yo creo que vais a tener Goya por todos lados. Ya a finales del 27 lo vais a tener. Siempre ha sido muy importante las efemérides de Goya. Por ejemplo, ¿aquí hay alguna calle Goya en San Lorenzo? No. Igual tienes que poner una. ¿Por qué lo digo? Primero sofonismo, nada, imposible. No, lo digo medio broma porque en España hay muchas calles Goya. En Madrid tenéis una, por ejemplo. Sí, claro, ¿no? Y casi todas son de 1946, que es el bicentenario del nacimiento. Y hay muchas que son de 1928 también, el primer centenario del fallecimiento. Entonces, que sepáis que
Yo ahí lo dejo. Una calle Goya quedaría bien, ¿eh? A la entrada y una calle, un sitio nuevo que tengáis, calle Goya. De todas maneras, antes que eso, el año que viene os vamos a dar el coñazo desde aquí a todo el mundo con el 5º centenario del nacimiento de Felipe II, con lo cual a ver quién gana. O sea que, pero bueno. Preguntas, comentarios, cosas y dudas que hay que aprovechar que está el autor.